Saludos, esta es nuestra penúltima clase, la clase número 6, y hoy vamos a hablar sobre espiritualidad, cerebro y conducta. Este es un tema importantísimo para el desarrollo de habilidades blandas, pero que también requiere de una estructuración o una integración cerebral que incluye un fenómeno interesantísimo, cuál es la conciencia de sí mismo y la trascendencia. Entonces, vamos a tratar de explicar cómo se integra y se forma esto y vamos a pedirles que primero pongamos atención a este video, a esta canción y después de eso seguimos conversando. Pongan atención y en un momento volvemos a conversar. A veces vivimos al borde de un abismo, sintiendo que estamos a punto de caer. Por razones que no comprendemos, nos sentimos vacíos, sin paz, perdidos y sin dirección. ¿Será que nos hemos olvidado de que somos seres espirituales y que dentro de cada uno de nosotros hay un mundo interior que requiere nuestra atención? Nuestro mundo interior es invisible a los demás. Con frecuencia nos habla y nos pide que lo cuidemos. Pero la voz de nuestro mundo interior es sutil, como un susurro, como un silbido apacible. Y la mayoría de nosotros la ignoramos porque hay muchas voces externas que reclaman nuestra atención. Pero cuando ignoramos la voz de nuestro mundo interior, nos hacemos daño. Nos secamos por dentro. Y es de ese descuido de donde provienen nuestras ansiedades, nuestras depresiones, nuestros temores, nuestro egoísmo y todas esas cosas que nos desconectan de Dios, del mundo y de los demás. Muchos no saben que ese mundo interior existe. Otros, por muchos años lo han ignorado. Pero si pones atención, sigue allí y le escucharás hablándote. Sé que hay un mundo en mi interior, invisible a los demás, que requiere mi atención. Y cuando el ruido se apagó, me susurra: cuídame, no me debes descuidar. Me hace vulnerable su presencia, me conecta con mi esencia y me vuelve a mi lugar. Me hace vulnerable y me recuerda que mi vida está completa cuando estoy cerca de él. Cuando el alma empieza a hablar, debo escuchar su suave voz, debo inclinar a mi corazón. Me quiere al centro regresar, a mi norte y mi razón, no la debo de ignorar. Me hace vulnerable a su presencia, me conecta con mi esencia
y me vuelve a mi lugar. Me hace vulnerable y me recuerda que mi vida está completa cuando estoy cerca de él. Me hace vulnerable su presencia, me conecta con mi esencia y me vuelve a mi lugar. Me hace vulnerable y me recuerda que mi vida está completa cuando estoy cerca de él. ¿Cómo se sintieron? Hablamos de que tenemos un ser espiritual, un ser interior, un algo que nos está diciendo, cuídame, y vamos a tratar de conceptualizar en qué consiste nuestra espiritualidad. Para hablar de esto, primero necesitamos definir algunas cosas para que estemos hablando el mismo idioma todos nosotros. Primero, espíritu. La palabra espíritu viene de la raíz spiritus o expirare, que es la misma palabra que usamos para la respiración de expirar, o sea, soplar o hacer un vaho, un botar aire, y se supone que es el soplo de vida que cada persona recibe de parte de Dios. Por otra parte, hay que hablar entonces de alma. ¿Y qué es el alma? Bueno, el alma también viene de animus impectore, que significa cavidad en el pecho, y se supone que es el hálito de vida que vive en el centro del pecho, en el corazón humano. Ustedes saben que el concepto de corazón se supone, pues porque las primeras personas que abrieron cuerpos humanos vieron que en el centro del pecho había un órgano y era el corazón. Pero también se supone de que todas las grandes sensaciones, las emociones, los miedos, el orgullo por un logro, se sienten en el pecho, como que el pecho se hincha, como que palpita. Todas estas grandes emociones que son causadas por, como lo hemos venido viendo, por neurotransmisores y demás, se sienten en el pecho, y por eso se asume de que el órgano donde está el alma es en el pecho, es el corazón, y es este hálito de vida que cada uno de nosotros tiene, que va más allá de mi cuerpo, que va más allá de quien yo soy, y eso es el alma. Y es ahí donde en buena teoría se construyen los pensamientos, las emociones y la voluntad. Por otro lado, el cuerpo, pues que es el cuerpo físico como tal, y la conducta, que viene de con, que es todo, y ductus, que es un trayecto, una guía, un camino, que se refiere a la forma de actuar o comportarse de las personas. Una vez establecido esto, pues podemos decir que para hablar de espiritualidad tenemos que observar un poquito de historia. Y podemos hablar que desde la prehistoria el ser humano se diferencia de los otros animales en una cuestión conductual, cual es la conciencia de sí mismo. Y esta conciencia de sí mismo, desde la prehistoria, hace que el ser humano entienda que hay algo más allá de él que lo va a llevar a trascender. Y vieran que hay un concepto en neurociencia, hay un concepto interesante, que es el concepto del pensar en el futuro. O sea, pensar en el futuro, por definición, es ocuparse previamente de algo que no ha pasado.
podríamos decir, y es como lo dicen los neurocientíficos, la preocupación. Y la preocupación es la que genera que la persona piense qué va a pasar conmigo, qué va a pasar conmigo así como estoy, qué va a pasar conmigo mañana, qué va a pasar conmigo en el futuro, qué va a pasar conmigo con las circunstancias que yo tengo en este minuto. Bueno, desde el origen de la historia del ser humano, desde que el ser humano está colocado en la tierra, pues existe esa conciencia de sí mismo y esa intención de durar, de vivir, de trascender. Y entonces, desde el principio de la historia de la humanidad, ya se empieza a pensar en la espiritualidad. De ahí el concepto de que los seres humanos dependemos de algo superior. Y por eso todo en un principio se le atribuía al dios o los dioses o lo que fuera considerado como su deidad en su momento. Y de ahí, por ejemplo, que las enfermedades eran castigos de los dioses, la suerte eran bendiciones de los dioses, los rayos eran estornudos o látigos de los dioses, etcétera, y todo se le atribuía a algo superior al ser humano. Posteriormente, en la historia más antigua, pues pasada la prehistoria como tal, empiezan a aparecer 3 organizaciones significativas, como son las hinduistas, las chinas y las israelitas, que son las que vienen a dar origen en Occidente nuestro a nuestras creencias espirituales. En India aparece el concepto de seres superiores como múltiples dioses que llevan a conceptualizar que los seres humanos somos parte de esos dioses, que hay una heredabilidad donde va pasando uno de ser un grande hasta irse purificando para llegar a ser un ser espiritual superior, y empezó desde un ratón hasta un perro, hasta una vaca y qué sé yo. Son los conceptos hinduistas. Los chinos se dedican no tanto sino a conceptualizar bendición y a conceptualizar no tanto deidades como tal, sino atributos los cuales se deben cultivar. Y aparece una doctrina monoteísta con un dios que es el creador de la humanidad, y este concepto viene desde muchos miles de años antes de nuestra era, y por eso que es importante mencionar a Israel con el padre Abraham, quien tiene comunicación directa con Dios, y empieza de allí todo lo que es el concepto espiritual y religioso actual que se vive en Occidente. Posterior aparece la formación de iglesia, ya iglesia como organización estructurada, como organización que nace para gobernar, para poner a los pueblos a organizarse en torno a un liderazgo teológico. Y allí entonces nace el judaísmo, pero a partir de ahí surge el mismo cristianismo como una raíz estructurada en la persona de Jesucristo, salido de los judíos, y posterior, ya en el año 700 después de Jesucristo, nace el islamismo con un profeta, Mohammed, quien dice haber hablado con Jesús y haber recibido de parte de Dios, y lo que hoy es el Islam y son los musulmanes. Posterior a esto, en la evolución de las iglesias, y sobre todo estoy hablando de Occidente básicamente, aparece la Reforma, donde se había creado la Iglesia Católica y se divide en los que van a ser llamados posteriormente los protestantes con los reformadores, que son
Martín Lutero y Calvino. Y posterior a este tiempo, estamos hablando ya del 1400 al 1600, la ciencia empieza a hacer aparición y empieza a encontrar que la religiosidad no coincide, o esa estructura o esa mentalidad de que Dios es el que hace todo, da todo y demás, no coincide con los descubrimientos que empiezan a aparecer, y los científicos, quienes al principio eran eclesiásticos, empiezan a separarse. De ahí viene un concepto espiritual muy interesante, lo mencionamos en la clase número 2, donde hablamos de Baruch Spinoza y Descartes, quienes eran filósofos del siglo XVII, Descartes hablando del dualismo ontológico y Baruch Spinoza hablando del humanismo. Descartes era un cristiano quien defendía de que el cuerpo era diferente del alma, del espíritu, y Baruch Spinoza, a pesar de que era un judío de los sefarditas, él hablaba de que el cuerpo y el alma eran uno solo y que dependían uno del otro para coincidir, no existía la mayor trascendencia. De ahí empieza la diferencia entre la ciencia y la iglesia como tal, y se dan diferentes aspectos y cosas en el transcurrir, pero hay un hecho que marca una diferencia significativa que ocurre en el año 2000 cuando es descifrado el genoma humano, donde muchos científicos vuelven su mirada a la espiritualidad por una ocurrencia que en el genoma humano, en el traducir los 23 cromosomas del ser humano en el cromosoma X, en una de las patas del cromosoma X, aparece un gen que es idéntico en todos los seres humanos. Ustedes saben que genéticamente somos diferentes, o sea, somos parecidos por familia, pero somos diferentes unos de otros. Pues existe un gen idéntico en todos los seres humanos, incluso en muestras arqueológicas de ADN que se han podido recuperar el mismo gen. Y se asume que viene del norte de África, cercano a la región entre la unión de África con Asia, que se le llamó el gen EVA, el cromosoma X. Las mujeres tienen XX, los hombres tenemos XY, todos tenemos algún cromosoma X, y en ese cromosoma X existe este gen que se llama el gen EVA y es idéntico. A partir de ahí se han empezado a hacer estudios donde dicen de dónde proviene cada uno, entonces todos tienen una raíz donde dicen usted proviene de Irlanda, de Estados Unidos, de África, y casi todos salen en esa parte de África porque tenemos un gen idéntico. Entonces empiezan a ocurrir cosas y empiezan a ocurrir descubrimientos científicos que coinciden un poco con la fidelidad de que los libros escritos en la antigüedad no eran patraña, eran documentos fidedignos que se están demostrando científicamente, y eso es sumamente interesante, ¿no? Aquí entonces tenemos que hablar de que para la religiosidad o para la espiritualidad del ser humano tenemos que hablar que todos tenemos cuerpo. Ese cuerpo está formado por nuestros órganos, por nuestra materia, por nuestros músculos, nuestras hormonas y demás cosas. Pero también hay un alma. Esa alma es donde van a habitar los pensamientos, es decir, la mente, las emociones que cada uno de nosotros puede tener respecto a los pensamientos que recibimos, y la voluntad, que es la que nos hace hacer, es decir, algo que viene adentro, y es donde nace un poco de la conciencia de sí mismo. Pero aparece un algo más que es la conexión unos con otros y además con algo superior a nosotros que no podemos explicar, pero que el ser humano va necesitando, que es el espíritu. Todo esto, de alguna manera, nos da conciencia de nosotros mismos y es lo que hace que nosotros podamos establecer la espiritualidad como un concepto
del cual se merece hablar, porque todos los seres humanos de una u otra manera, como decía la canción, somos espirituales. El cerebro humano tiene la capacidad de intuir, y esa capacidad de intuición, de percepción, de observación, de decisión y de todo lo que hace hacia afuera también es hacia adentro, hacia el ser mismo del ser humano. Y esto hace que formemos ideas. Y esas ideas, al considerarlas individualmente como reales, se convierten en principios de vida, se convierten en creencias. Ustedes saben que cada uno de nosotros tenemos ideaciones. Ideaciones que vienen de la percepción. Y de esa percepción nosotros tomamos decisiones de considerar algo como real o falso. Y se los pongo como ejemplo. Muchas veces, sobre todo en las parejas de esposos y esposas, el señor se levanta serio y la esposa lo ve serio y le pregunta, ¿por qué estás enojado? Y el señor dice, yo no estoy enojado. Así es que yo te veo enojado. La señora no sabe cómo se siente él, no sabe lo que está pensando, no sabe nada, pero ella interpreta y se hace de la idea y cree fielmente que el tipo está enojado. O los hombres también. Hay veces ven que la señora está tensa y le dicen, sí, ya andas con la regla. Y no tiene nada que ver, pero son percepciones de una intuición que asumimos de alguna cosa y la damos por real. Hay veces son equivocadas, pero al final de cuentas se convierten en nuestras creencias y esas creencias son las que nos mueven y nos hacen actuar. Ok, las grandes creencias, las creencias centrales de nuestra vida, las creencias vitales que son de importancia, influyen en la forma en que nosotros percibimos y se convierten en influyen o afectan la forma en que nosotros percibimos lo externo y lo interno. Y esto se convierte en algo que es consciente, pero también se mueve a nivel inconsciente y llega un momento en que es algo automático, la percepción es algo automático, nosotros no tenemos conciencia de que decimos ahora voy a percibir la brisa, voy a percibir el sonido, voy a percibir el olor y todo eso lo voy a integrar para pensar en esto. No, sencillamente lo recibimos y el cerebro viene funcionando en automático, pero esas percepciones van a estar mediados por las cosas que nosotros vamos creyendo y se van convirtiendo en nuestras creencias vitales, en nuestras creencias de la vida, en nuestras creencias que nos hacen movernos y actuar y ser tal como nosotros somos. Entonces, esto llega, ya sea de una manera consciente o inconsciente, pero sí en automático, a formar e influir en el afecto del ser humano. En el afecto, ¿por qué? Porque a partir de ahí nosotros vamos a generar neurotransmisores, como les he explicado en las clases anteriores, como acetilcolina, noradrenalina, serotonina, dopamina, y hormonas como el cortisol, como la testosterona, como la oxitocina, de las pocas que hemos hablado, para hacernos a nosotros sentir bien o sentir mal. Es decir, un pensamiento automático nos va a producir estados emocionales de bienestar, de alegría, de empatía o de malestar como ansiedad, depresión, trastornos de personalidad, obsesiones, por ejemplo, en el caso de los obsesivo-compulsivos, compulsiones o hasta llegarnos a entrar en cuadros de psicosis. Fíjense ustedes qué interesante, porque la persona, al final de cuentas, de una u otra manera, de su ideación, de su forma de percibir la vida y de las creencias centrales que se organizan en su cerebro, que están siendo mediadas por su cultura, que están siendo mediadas por su familia, por su crianza, por todo lo que hay a su alrededor, pues terminan de esa manera mediando los estados emocionales. Hay un curso que va a empezar a funcionar pronto, que se llama Conócete a sí mismo, que lo da la
psicóloga, la licenciada Carla Raven, ella va a hablar sobre la estructura del temperamento. Y se lo he mencionado en varias clases, el temperamento nos va a llevar a modular o a ser la base con la que nosotros modulamos nuestro carácter y nuestra personalidad. Y de esta manera, los seres humanos nacemos con un temperamento. Ese temperamento puede ser extrovertido, introvertido, pero de una u otra manera, un temperamento sensible con un temperamento superficial, por ejemplo, pueden hacer que percibamos cosas en forma diferente. Y para uno la vida es mucho más seria que para el otro. Para uno es mucho más simpática que para el otro. Pero de una u otra manera nos van a afectar en la forma en que nosotros estructuramos nuestras emociones. Por eso es que no somos idénticos. Bueno, fíjense ustedes que estas creencias que nos están afectando hasta llegar a mover el afecto y producir estados emocionales también tienen que ver con la espiritualidad. Y de esta manera influyen en la percepción de sí mismo, en la percepción del mundo y en la percepción de una cuestión importante que es el futuro. ¿Cómo se integra espiritualmente de manera de que nos afecta el cuerpo, el alma y el espíritu? No se sabe aún. Eso está en investigación y específicamente qué área del cerebro, cuáles se están integrando. Estudios que se han hecho con resonancia magnética pues ven de que hay diferentes áreas que se forman, pero esto tiene que ver con el tiempo, con la educación, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la familia, tiene que ver con la religiosidad con la que fue criada una persona, y es sumamente complicado y está lleno de un montón de variables. El asunto es que en el conocimiento o en la percepción de la cognición, o sea, la capacidad de recibir un conocimiento, existe lo que les hablé hace un momento, es la preocupación, es decir, el estar conscientes de cosas más adelante. La percepción del individuo en su individualidad. La percepción del individuo en su entorno. Y la percepción del individuo hacia el futuro hace que se puedan construir mental e intelectualmente la espiritualidad. Y esta preocupación es la que produce que el ser humano pueda buscar y encontrar a Dios, o negarse y no encontrarlo. Y de ahí decir, ¿existe Dios? ¿No existe Dios? En estas clases, fíjense ustedes que en este tema yo no estoy hablando de la existencia o no existencia de Dios. Particularmente les cuento, yo sí creo en Dios, soy cristiano y estudio la Biblia y tengo mis motivos que tendrían que ser motivo de una charla completa y de un par de horas de los que podríamos hablar de ciencia, de Biblia, de relación ciencia y teología, que es interesantísimo, pero en realidad en la estructuración cerebral lo único que los neurocientíficos han podido observar es cómo el ser humano percibe o no percibe a un Dios. No es que lo inventa, sino que lo percibe. Unos se niegan a percibirlo, otros se atreven a percibirlo. Y cada uno de ellos desarrolla su experiencia individual y personal de acuerdo a esa percepción. Y todo esto viene de ese pensamiento hacia el futuro. Entonces, ahí es donde se produce esta preocupación, el ocuparnos previamente de lo que va a pasar mañana, es lo que produce que haya personas que construyen una espiritualidad en base a dos posibilidades: o confiar en Dios o no confiar en Dios. Los que son ateos o no creen, pues no confían, ¿no es cierto? Y los que sí son ateos, ya sea espiritualmente, medios creyentes,
teológicos, religiosos y todo ese gran grupo de gente, de los que creen y los que no creen. Y se puede ver que las personas que creen en Dios, es decir, que tienen fe, son aquellas personas que su cerebro presupone que hay un poder superior. Ese poder superior es al que se llama Dios. Y ese Dios está mediado o caracterizado por la cultura, por la etnia, por los valores familiares de cada uno. Y si es en Occidente, nosotros pensamos en un Dios que lo sabe todo, es decir, es omnisciente, que tiene poder sobre todo, es omnipotente, es misericordioso y generoso, es decir, es omnibenevolente. Y esta fe hace que las personas puedan depositar en Dios su caminar, su trascender, su vida. Mientras que los que desconfían en Dios, que además consideran como ignorantes y como malévolo el hecho de creer, por ejemplo, pues tienen una falta de fe o una ausencia de esa fe para creer. Y esto les da ciertas características a ellos que las vamos a mencionar ahorita. Pues el asunto es que en un mismo ser humano, la neurociencia ha podido observar de que la fe puede estar presente y pasar a ser falta de fe. O la falta de fe puede estar en un momento y llegar a convertirse posteriormente en una persona que tiene mucha fe. Pero también se pueden presentar ambas dos al mismo tiempo. Es decir, unas personas que tienen una confianza en Dios para unas áreas, pero falta de confianza para otras. De ahí refranes que se oyen en la calle como decir, bueno, a Dios rogando, pero con el mazo dando. Si yo confío en que Dios tiene poder sobre todo, pero la verdad es que yo voy a ir a pulsear este trabajito, voy a ir a pulsear de este otro, y ahí tendríamos para hablar 2 horas, porque usted me puede decir, sí, pero la verdad es que Dios también quiere que nosotros pongamos de nuestra parte, que hagamos esto, que hagamos lo otro, que aquí, que allá, y otros le dirán, no, es que la verdad es que tenemos que esperar, tenemos que confiar, tenemos que tener paciencia, y eso es una cuestión que es una controversia que se da y se va a seguir dando durante años de años de años. Bueno, el asunto es que investigaciones recientes han observado cosas sumamente interesantes. Fíjense ustedes que las personas que confían en Dios, dijimos que los que confían en Dios y los que desconfían en Dios, ¿no es cierto? Las personas que desconfían en Dios son más intolerantes a pensar en los temas del futuro, a esa preocupación. ¿Qué va a pasar de mi vida mañana? ¿Qué va a pasar? Estoy envejeciendo. ¿Qué va a ser de mí cuando tenga tantos años? Y esa incertidumbre llega un momento en que los hace colapsar y ellos hacen esta intolerancia a la incertidumbre. Esto lo que hace es que estas personas tengan una vulnerabilidad cognitiva que hace que ellos puedan tener, que hace que tengan dudas existenciales importantísimas, y de ahí surge la búsqueda de cosas como pensar quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy. Todos los seres humanos pensamos en eso. Pero se ha visto que las personas que confían en un Dios tienen más estabilidad emocional, que los hace ser más estables que los que no confían. El asunto es que esta vulnerabilidad cognitiva tiene la tendencia a empeorar con el tiempo, aumentando niveles de cortisol y meterlos en el asunto que hablamos las clases pasadas sobre el efecto perdedor, y hacer que personas se vayan deprimiendo, se vayan estresando, se pongan ansiosas,
y vayan de pérdida en pérdida en pérdida. Miren qué interesante está eso. Pero sí se ha visto que las personas que tienen confianza en Dios tienen menos vulnerabilidad cognitiva y sienten una conexión segura con la trascendencia. Y esta trascendencia tiene que ver con el pensamiento de eternidad. Y esto da seguridad. Ahora bien, todo esto hace de que mejore la tolerancia de estas personas a las situaciones de vida, mientras que en los otros lo que se da es una búsqueda de la trascendencia y esto da más inseguridad. Ahora, esta búsqueda de la trascendencia, les explicaba hace un momento, con cuestionamientos como quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, también permite que se desarrollen en ellos actividades como la meditación trascendental y cuestiones de ese tipo, pues que los hace buscar para tratar de encontrar la paz, para tratar de encontrar estabilidad. Ahora bien, todo esto, esa conexión de trascendencia, esta confianza en Dios, mejora cuando se hace en comunidad. Individualmente no se ha visto que no mejora la trascendencia, la conceptualización del trascender, del ser eterno, del sentir seguridad, mejora cuando se hace en grupo. Fíjense ustedes. Y como les decía al principio, aquí no hemos hablado de la existencia o no de Dios, porque para esto sí necesitaría una o dos clases más. Eso es sumamente interesante. Bueno, muchos investigadores desde principios del siglo XX, estamos hablando de psicólogos, sociólogos, antropólogos, académicos, han tratado de explicar lo que se llama la experiencia de fe, la experiencia religiosa, como lo llaman los científicos. Y se ha podido observar que esta experiencia varía de individuo en individuo, de cultura en cultura. Se afirma que la presencia sentida de Dios o de un ser sobrenatural es quizás lo que le da origen a las religiones. Y es causado por un patrón de estímulos que se desarrolla en el lóbulo temporal. Pero la experiencia individual de ser uno con Dios, de pertenecer, de estar en Dios, de que Dios está conmigo y en mí, activa regiones frontales y parietales. Y de allí que los neurocientíficos interpretan la actividad de la oración, que es fundamental, base fundamental de esta experiencia religiosa, como una comunicación directa entre el individuo en su conciencia plena individual y Dios. Ha sido tan interesante este tema porque muchos científicos se acercan para buscar cómo debatir la espiritualidad. Hay muchos autores que se han acercado a la neurociencia para encontrar cómo destruir las ideas teológicas de un Dios, cómo destruir el concepto de que un Dios pueda existir o no. Muchos de ellos han encontrado en este estudio, en sus investigaciones, han encontrado esa comunión, esa comunicación con Dios, y más bien la ciencia los ha acercado a Dios. Hay muchos ejemplos de esto, pero han salido investigaciones recientes que se han realizado con resonancia magnética nuclear, donde investigadores agarran un grupo de creyentes, sobre todo se ha hecho con creyentes cristianos y no creyentes. Por ejemplo, hay una investigación muy interesante que ocurre en Dinamarca y se le pide a las personas que oren en dos segmentos. Uno, primero es rezando oraciones conocidas, oraciones estructuradas, oraciones que son de todos. Por ejemplo, se les pide que oren un Padre Nuestro.
y posteriormente a eso empiecen a tener una oración espontánea poniendo sus peticiones, adoración y acción de gracias a Dios en la forma en que lo haría individualmente. Y se ha podido observar que la oración activa diferentes partes del cerebro si se hace como una oración aprendida o como una oración espontánea. Fíjense ustedes qué interesante. Vean esta lámina. En esta lámina que coincide con o que pertenece a este estudio del que les estoy mencionando, se ve que el rezo, es decir, la repetición de una oración aprendida, aunque se da con el respeto y la parsimonia de una oración porque se está haciendo delante de Dios, evoca atención y a mantener un hilo en la oración aprendida que es diferente a lo que se ve en la oración espontánea. Fíjense ustedes aquí, la oración aprendida estimula áreas del cerebro que son muy altas, pero la oración individual, la oración personal, estimula áreas del cerebro mucho más grandes, áreas mucho más grandes. Ahora bien, la oración espontánea activa regiones temporoparietales, estas regiones que tienen que ver directamente con el sistema de recompensa y son las mismas áreas que se activan cuando una persona conversa con otra de quien espera algo. Fíjense ustedes qué interesante. La persona empieza a utilizar atención, empieza a usar intuición, empieza a juzgar intenciones del otro, empatía, y esto hace de que la oración espontánea a Dios utilice más áreas del cerebro y además las mismas áreas que se utilizarían si estuviera conversando con otra persona. La oración aprendida tiene mucho respeto y utiliza varias áreas, pero no se va por las mismas vías como son estas otras, que son más para evocar memorias y cuestiones de este tipo, que lo que hacen es tratar de mantener el hilo de la conversación, de la oración que se está haciendo ahora, con el respeto y demás, porque está ocurriendo a Dios. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque además se comparó poniendo esas personas a hacer una lista de peticiones a Santa Claus y además a repetir o a tratar de cantar una canción de cuna aprendida, lo cual coincidiría con una canción de cuna, con una oración aprendida, y el hacerle peticiones a Santa Claus con hacerle peticiones a Dios, y se ve de que en ambas de estas dos, el cerebro, la cantidad de cerebro que se utiliza es muchísimo menos a que cuando se refiere a pensar en Dios. Estas personas creen en Dios, no creen en Santa Claus. Entienden que una oración, aunque es aprendida y evoca memoria, es significativamente importante para Dios, que no es tan importante como una canción de cuna. Entonces están usando en buena teoría las mismas partes del cerebro, pero al creer la utilización de áreas de integración y de el meter, digamos, junto con la espiritualidad, emoción y demás, es muchísimo más complejo cuando se cree que cuando no se cree. Ahora bien, estos señores, Dana Zohar y Ian Marshall en el 2002, ellos establecen y escriben un libro que se los vamos a dejar de regalo para que lo puedan estudiar, porque es bien interesante lo que es el concepto de inteligencia espiritual. Ellos no lo relacionan con una deidad, no lo relacionan con una religiosidad, sino que lo relacionan con el hecho de querer ser o no ser una buena persona. Y es interesantísimo porque ellos hablan
de cosas como que la inteligencia espiritual nos da la capacidad de ser flexibles, poseer un alto nivel de conciencia de uno mismo. Nos habla de la capacidad de afrontar y de trascender el sufrimiento y el dolor. La capacidad de ser inspirado por valores o por visiones. Visiones no de estar viendo algo, sino la visión de mirar hacia el futuro, tener la visión de emprender un caminar hacia acá o hacia allá. La evitación a causar daño cuando no es necesario. El concepto de no lastimar. La tendencia a ver la relación que hay entre una cosa y otra. Es decir, si te conocí es porque hay un motivo por el cual tuvimos que conocernos. Y ese motivo va a ser significativo en mi vida en algún momento. Eso se llama holismo. Y la marcada tendencia a preguntar por qué, y sí, y a pretender respuestas fundamentales. Como les decía, los neurocientíficos han establecido la confianza o no confianza en Dios. La falta de confianza nos lleva a esto. Cuando nosotros hablamos en ciencias, no hablamos de la existencia de un Dios. Cada uno lo tiene o no lo tiene. Pero los que no lo tienen la tendencia a hacerse estas preguntas, porque no tienen de dónde agarrarse. Y esto es interesante porque hay cosas, por ejemplo, la Biblia habla de que cada uno de nosotros es o vive su vida como si tuviera que edificar una casa. Y habrán unos que la van a construir en la arena y otros que la van a construir en la roca. Quien la construye creyendo, la construye en la roca y se siente mucho más estable y vive mucho más estable, mientras que el que la construye en la arena, pues cuando vienen los vientos y el mar y el agua se le destruyen y entonces tiene pérdida, tiene angustia, tiene dificultad. De una u otra manera se van viendo cosas que son hasta científicas. Ahora, en la inteligencia espiritual también se habla de la facilidad para estar en contra de lo convencional y tener la tendencia a buscar cambios. Ahora bien, si nosotros hablamos de cómo los seres humanos en todo esto que les he hablado, de la estructuración de una espiritualidad individual y además que se fomenta y se estimula en colectividad, en comunidad, vamos a poder ver aquí para el año 2005, que fue la estadística que encontré, las religiones del mundo. Existen más de 3.000 religiones en el mundo. Y la religión es el nicho donde el ser humano va a ir a expresar su espiritualidad. ¿Okay? Vamos a poder ver que en las 3 religiones más grandes son, fíjense ustedes, el 33% cristianismo. Estos son los musulmanes y este 13% son los hinduistas. Por aquí, este color verdecito son los judíos. En Occidente, las religiones más frecuentes o más expandidas son el cristianismo, el judaísmo y en ciertos países pues está apareciendo el islamismo. Entonces vemos de que cerca del 54% de todas las religiones provienen de un solo Dios, porque los musulmanes, los islámicos, los cristianos y los judíos tenemos un solo Dios, y lo interesante es que es el mismo Dios del que habla Abraham, que es el que funda
a los judíos, y de donde sale Jesucristo, que habla del mismo Dios, y de donde sale Mohammed, que habla del mismo Dios, porque los musulmanes vienen de Abraham tuvo 2 hijos, uno con Sara y otro con Agar la sirvienta. El que tuvo con Sara forma a los judíos, el que tuvo con Agar, de ahí salen los musulmanes. Entonces al final los judíos y los musulmanes son hermanos de padre, de la línea paterna. El asunto es que creen en el mismo Dios que creemos los cristianos. Y entonces la mitad de las religiones del mundo creen en un solo Dios. Sus libros, la Torá para los judíos, la Biblia para los cristianos, el Corán para los musulmanes, sus fundadores, Abraham para los judíos, Jesucristo para los cristianos y Mahoma Mohammed para los musulmanes. El asunto es que todos provienen de un mismo Dios, pero hay una cuestión interesante. Solamente hay uno, que es la persona de Jesucristo, quien documentalmente tiene una evidencia tan abrumadora de su existencia que neurocientíficos, científicos en general, teólogos, sociólogos, arqueólogos, se quedan sin respuesta, que hay más evidencia de que Jesucristo estuvo en la tierra, de que la Ilíada haya sido escrita por Homero, y resulta ser que se da un fenómeno que es interesantísimo incluso para la ciencia, que es la Trinidad. Jesucristo habla, enseña, insinúa y demuestra que es Dios hecho hombre. Cuando Él parte, deja al Espíritu Santo, que es el mismo Dios aquí en la tierra, y esta Trinidad forma el fenómeno de el concepto de que a Dios se le puede recibir en el alma, se le puede dejar entrar en su corazón para estimular, para despertar, para activar la espiritualidad de un ser humano. Es lo que se llama como el fenómeno de nacer de nuevo. Es sumamente interesante, pero para eso necesitaría también otra clase completa. Ahora, ¿qué tienen que ver la espiritualidad y las habilidades blandas? Bueno, pues fíjense ustedes que las personas que tienen confianza en Dios tienen mejor tolerancia a la incertidumbre. Y la persona que tiene mejor tolerancia a la incertidumbre tiene menos vulnerabilidad cognitiva, vive con menos miedo. Y al estar así, pues hay una conexión de trascendencia y sobre todo se estimula la comunidad, que hace que las personas que tienen un desarrollo o una estimulación de su espiritualidad sean personas con más facilidad de tener empatía, de tener actitud positiva, de tener creatividad, de vivir para los demás sin necesidad de estar pensando en qué va a pasar conmigo mañana, de dónde vengo y hacia dónde voy. Ahí es donde viene la relación y lo interesante de la espiritualidad para las habilidades blandas. Ok, entonces les dejo para esta semana 2 videos. Uno es a este señor Punset, quien entrevista a uno de los neurocientíficos más interesantes que hay en España, de origen de Barcelona y que vive en los Estados Unidos, todavía está vivo, don Joaquín Fuster, y él habla de que el alma está en la red del cerebro. En realidad este documental habla más de la función cerebral en red, y esta red de interconexiones pues es la que hace que también la persona pueda tener su percepción individual y la percepción del sí y del todo, de sí mismo y su trascendencia. Y el otro es Wayne Dyer, que les dejo una película sumamente interesante que se llama El Cambio.
No se las voy a contar para que la vean, dura 2 horas, es una película de cine completa para que la puedan visualizar. Aparte de eso, les voy a dejar 2 libros, el libro de Inteligencia Espiritual de Dana Zohar y de Wayne Dyer, el libro de Tus Zonas Erróneas, donde se habla de las ideas erróneas, de las creencias y percepciones equivocadas que cada uno tenemos de nosotros mismos, para hablar de lo que es el autoestima y de lo que es un montón de otras cosas que nos pueden afectar el alma y el espíritu. Les queda una tareita y espero que puedan trabajar con tiempo en esto. La próxima semana nuestra última clase y les mando un abrazo grandote para cada uno de ustedes. Que pasen una linda semana, que trabajen mucho y que puedan disfrutar como yo estoy disfrutando este tiempo y este curso. Hasta luego. Hasta luego.